Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad estamos presentando el video sincrónico con el tema campo y fuerza magnética. En la primera diapositiva podemos observar el magnetismo desempeña una parte integral en casi todo dispositivo eléctrico que usamos hoy en día, ya sea en la industria, la investigación o en el hogar. O sea, se emplean efectos magnéticos para poder realizar tareas importantes como por ejemplo en los motores eléctricos, los generadores, los transformadores, los interruptores, televisores, computadoras, grabadoras de cinta, teléfonos, etc. También se utilizan para producir imágenes en el interior del cuerpo humano a través de lo que llamamos ahora resonancia magnética. Y en física de altas energías, ¿no? Se puede utilizar para poder identificar también partículas subatómicas. En realidad tiene bastante aplicación el magnetismo en la actualidad. El logro de la sesión es que al finalizar la sesión, el estudiante resuelve correctamente ejercicios y problemas relacionados con el magnetismo, haciendo uso de conceptos como campo magnético, fuerza magnética, ley de Lorentz, y obtiene sus resultados de forma coherente, fundamentada y los interpreta. El contenido temático que vamos a presentar de acuerdo al sílabus correspondiente para esta semana, vamos a hacer definiciones de campo y de fuerza magnética, vamos a trabajar con el efecto Wester, lo que es fuerza de Lorentz, utilizando también cantidades físicas como inducción magnética y también vamos a ver lo que es la fuerza magnética y como le dije, fuerza magnética de una carga móvil y la ecuación de Lorentz también, por supuesto. Entonces vamos a hacer una introducción acerca del magnetismo. Al igual que la electricidad estática, o sea, que la electrostática que vimos en las primeras semanas, el magnetismo también se conoce desde la antigüedad. Los antiguos griegos sabían que un determinado mineral llamado magnetita podía, esta, esta piedra podía atraer objetos de hierro. Ya los navegantes chinos ya lo utilizaban como brújulas magnéticas por el año más o menos por el año 1000. Pero las brújulas magnéticas se conocieron allá en Occidente aproximadamente en el año 1200. Ya más tarde, en el año 1600 aproximadamente, Hilbert se dio cuenta que las brújulas magnéticas funcionaban porque en realidad la Tierra, o sea, el planeta, era un gran imán. O sea, que esa fuerza que alinea las agujas de la brújula también originan las famosas auroras boreales. Bien, así como trabajamos en la parte de electrostática, ¿cierto? Observando experimentos sencillos de la varilla de plástico que se frotaba y se producía el cuerpo se cargaba y podía obtener, atraer objetos pequeños y las formas de cargar un cuerpo por flotación, por inducción, etcétera. Así también vamos a presentar o vamos a intentar darle un enfoque similar con el magnetismo, con experimentos sencillos, por supuesto. El primero, podemos observar que si se corta un imán por la mitad, lo que vamos a obtener son dos imanes, un poquito más débil que el anterior, o sea, que el original, pero completos, o sea, esos dos imanes que se producen, cada uno va a tener un polo norte y un polo sur. Y no importa que tan pequeños sean los cortes, porque podemos continuamente seguir cortando los imanes, incluso a escala microscópica, cada pieza de imán seguirá contando
con un polo norte y un polo sur. La otra experiencia, el otro experimento sencillo, sería esto. Lo que podemos observar es que si sujetamos un pequeño imán de barra a un corcho que está flotando dentro de un recipiente circular, el imán va a girar para alinearse en la dirección norte-sur, como podemos observar en el gráfico. El extremo del imán que apunta al norte lo llamaremos o le llaman polo norte, y el otro extremo le llamamos polo sur. Se puede decir entonces que las agujas o la aguja de la brújula funciona como un pequeño imán. En la siguiente experiencia sencilla, podemos ver que si un polo norte de un imán, ¿cierto?, lo acercamos a otro polo norte de un imán, entonces estos dos imanes se repelen, o sea, va a haber una fuerza de repulsión. Pero si el polo norte de un imán lo acercamos al polo sur de otro imán, se va a producir una fuerza de atracción. Los imanes, en la siguiente experiencia, también podemos observar que los imanes sabemos que atraen objetos como los clics, por ejemplo. Si un objeto es atraído por el extremo de un imán, también tendrá que ser atraído por el otro extremo del imán. Y la última experiencia que vamos a exponer aquí es que no todos los objetos son atraídos por los imanes. Muchos materiales, como el cobre, lo hemos visto en las experiencias con las monedas, el aluminio también, el vidrio y sobre todo los plásticos, no experimentan ninguna fuerza magnética. ¿Ya? Muy bien, entonces continuamos con la siguiente diapositiva. La Tierra, un gran imán. ¿Qué podemos decir del campo magnético terrestre? Que la Tierra es un imán gigantesco que crea su propio campo magnético debido al movimiento de los metales líquidos. Dicho campo, o sea, el campo magnético que genera la Tierra, se extiende desde su núcleo y comienza a atenuarse progresivamente en el espacio exterior. Lo que me dice ahí la diapositiva es que confirmamos lo que estamos mencionando, que la intensidad del campo magnético es máxima, ¿cierto?, cerca a los polos y es mínima en el Ecuador. Bien, es mínima en el Ecuador. De acuerdo a la programación del sílabus, también tenemos que tratar el descubrimiento del campo magnético debido a la corriente eléctrica, o sea, lo que le llamamos el efecto Oester. En el año 1820, el físico danés Hans Christian Oester descubrió por casualidad, porque él estaba haciendo una demostración con unos colegas y unos estudiantes en su casa, y descubrió por casualidad que las agujas o que la aguja de una brújula se comienza a desviar si se acerca a un conductor que lleva corriente eléctrica. Esta fue la primera demostración de que la electricidad y el magnetismo en realidad estaban relacionados, puesto que hasta entonces se había creído que eran dos fenómenos totalmente diferentes y que sobre todo el magnetismo lo tenían relegado como una propiedad de ciertas rocas que atraían objetos y nada más, y salvo que en el Asia los chinos le dieron la aplicación para las brújulas, pero ahí nomás quedó. Entonces, con este descubrimiento casi por casualidad, Oester oculta él oculta su experiencia a sus compañeros que él estaba demostrando, y en las siguientes semanas y meses comenzó a intentar darle alguna explicación a ese fenómeno, pero no logró hacerlo, ¿no? Entonces él publica, por eso se le llaman efecto Oester, el efecto del magnetismo cuando existe una corriente eléctrica. En Francia, Ampère ya se entera el 11 de septiembre de 1820 de los descubrimientos de Oester, y solamente una semana más tarde
Ampere desarrolla lo que actualmente se le conoce como la ley circuital de Ampere, cuyos resultados ya lo vamos a ver en las siguientes semanas cuando tratemos sobre la ley de Ampere. ¿Ok? Muy bien. Ese es el efecto este. Fuerza magnética sobre una carga móvil. Casi vamos a trabajar un poco. Entonces lo que podemos observar aquí, tenemos el campo magnético, ¿no es cierto? Y podemos ver que si una carga, acá le vamos a poner, acá hay una carga negativa, acá hay una carga positiva. Si una carga móvil se está moviendo, ingresa con una velocidad, ingresa al interior de este campo magnético, entonces esta carga va a experimentar, ingresa con una velocidad, esta carga va a experimentar una fuerza que le vamos a llamar, esta fuerza que le vamos a llamar fuerza magnética. Esta fuerza, ¿qué es lo que hace? Hace que la carga comience a desviarse de la dirección original, o sea, le cambia de dirección, nada más. No le cambia de velocidad. O sea, en módulo no va a cambiar, solamente va a cambiar en dirección. Esta fuerza que causa la desviación, esta fuerza, ¿no es cierto?, va a depender de la carga que entra al campo magnético, va a depender de la velocidad con que ingresa y también va a depender de la inducción magnética, o sea, del campo magnético. Matemáticamente, esta fuerza magnética se puede expresar en forma vectorial, ¿cierto? Tenemos, se puede expresar en forma vectorial mediante esta ecuación que acabamos de mostrar. Y la magnitud, que está en función de la carga, el vector velocidad y el vector inducción magnética. Y la magnitud de esta fuerza magnética la estamos mostrando ahí, donde tenemos la magnitud de la carga, ¿cierto? La velocidad de la carga y la magnitud del campo magnético. La magnitud del campo. Este ángulo θ, ya lo podemos observar, este ángulo θ en la siguiente gráfica, es el ángulo medido desde la dirección del campo, de la velocidad hacia la dirección del campo magnético y me lo está mostrando el gráfico. Y acá podemos observar también que la fuerza magnética no tiene la misma dirección que el campo magnético, sino que siempre esta fuerza magnética siempre va a ser perpendicular, ¿cierto? Tanto al campo magnético, va a ser perpendicular tanto al campo magnético como también a la velocidad de la partícula. Es perpendicular a ambos siempre. Por lo tanto, de acuerdo acá a la ecuación que estoy mostrando de la magnitud de la fuerza magnética, la magnitud de la fuerza magnética va a ser máxima, ¿cierto? Cuando la velocidad y el campo magnético sean también perpendiculares. Esto me va a generar un efecto importante porque la carga comienza a a desviarse y generando un movimiento circular uniforme que lo vamos a ver en la siguiente presentación. Para calcular la dirección, ¿no es cierto? Para calcular la dirección de la fuerza magnética se utiliza la regla de la mano derecha. ¿Ya? Eso es importante para hacer ese cálculo de la dirección. Vamos a utilizar la regla de la mano derecha. Muy bien. Entonces, ya tenemos matemáticamente, ya tenemos cómo calcular la fuerza magnética que se genera cuando una carga ingresa dentro de un campo magnético. ¿Qué es lo que hace la carga? El campo magnético se genera una fuerza que hace que cambie de dirección. Cambie de dirección la carga
pero varía la velocidad varía en dirección, no en módulo. ¿Correcto? No en módulo. Bueno, aquí le llamamos fuerza de Lorentz. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, si una carga eléctrica que se mueve en una región, nosotros hemos visto cuando la carga eléctrica se mueve en una región donde hay un campo eléctrico. Pero si esta carga eléctrica se mueve en una región donde hay un campo eléctrico y también hay un campo magnético, como podemos, acá está el campo eléctrico y aquí está el campo magnético, entonces sobre esta carga actuarán dos fuerzas, ¿no? Una fuerza eléctrica y una fuerza magnética, dos fuerzas. Bien, por lo tanto, la fuerza total, ¿cierto? Acá le voy a poner la fuerza total, ¿cierto? La fuerza total sobre la carga que se genera sobre la carga debido a estos dos campos eléctricos será, a ver, la fuerza total vendría a ser de acuerdo a esta ecuación, ¿cierto? Viene a ser la suma de la fuerza eléctrica más la fuerza, la fuerza magnética. Viene a ser la suma. A esta expresión le llamamos fuerza de Lorentz. Y eso se da cuando la carga entra mm, en una zona en un espacio donde existe un campo eléctrico y un campo magnético. Muy bien. Acá es un poco la continuación de lo que hemos estado conversando. Y dice fuerza magnética sobre una carga que se lanza perpendicularmente al interior del campo magnético. O sea, estábamos viendo que dentro, si una carga, una carga entra en un campo magnético, lo que va a hacer se va a desviar, va a cambiar su dirección, la velocidad, pero en dirección, no en módulo. Pero ¿qué pasa si se lanza una carga en forma perpendicular al interior del campo magnético, como lo estamos observando en la figura? La carga es perpendicular al campo magnético, ¿cierto? La fuerza magnética que se va a generar, lo que va a hacer es desviar la dirección de la velocidad y la cual va a producir, como podemos observar acá, va a producir un movimiento circular uniforme. Ojo, acá la fuerza magnética cambia la velocidad, pero solo en dirección, más no cambia el módulo, ¿ya? Y como esa fuerza magnética genera un movimiento circular uniforme, lo podemos describir mediante la segunda ley de Newton. Y ahí lo tenemos, donde la fuerza es masa por aceleración, ¿cierto? La fuerza centrípeta, que en realidad es la fuerza magnética. Sabemos la ecuación de la aceleración centrípeta, reemplazando, y lo que vamos a obtener viene a ser el radio de curvatura, ¿no? El radio en la cual se está moviendo la partícula. De acá podemos también hacer algunas relaciones interesantes que me van a permitir resolver algunos problemas. Nosotros sabemos por física 1 que velocidad es igual a omega por R, ¿cierto? Entonces, reemplazando, aquí tenemos m por b sobre q por b, eliminando, y lo que tenemos aquí es que mi frecuencia angular sería q por b sobre la masa de la partícula. Bien, también podemos hacer una relación entre frecuencia angular con periodo. Esto se vio en física 2, ¿cierto? En física 2. Y acá tenemos esto, y si nosotros reemplazamos, sería 2pi
por M sobre Q por B. Esto sería el periodo, o sea, el tiempo que va a demorar la partícula en dar una vuelta completa a su órbita. Me pueden pedir como periodo, muchas veces te pueden decir cuál es la frecuencia. ¿Qué frecuencia? La frecuencia de oscilación. Sabemos, recordamos que la frecuencia es la inversa del periodo, por lo tanto, el periodo sería Q por B sobre 2pi por M, ¿cierto? Entonces, con eso ya podemos resolver problemas de fuerza magnética para una carga móvil, fuerza magnética cuando entra a un campo eléctrico al interior en forma perpendicular al interior de un campo eléctrico, y también las ecuaciones de Lorentz. Bueno, ¿qué hemos aprendido hoy? ¿Qué dificultades he tenido? ¿En qué parte de tu carrera aplicarás el campo magnético? Bueno, tiene bastante aplicación. Eso ya lo debatirán en la clase. Si hay alguna bibliografía que se ha recomendado, que se tiene que leer. Y bueno, eso es todo, estudiantes. Pueden profundizar el tema y cualquier consulta con el docente en la clase sincrónica. Muchas gracias.